Hola a todos. Hoy les damos la bienvenida a una historia que va mucho más allá de la música y la fama. Vamos a entrar en la vida actual de una de las figuras más grandes del siglo XX. Julio Iglesias a sus 83 años. Lejos de los escenarios, pero aún en el centro de la curiosidad mundial, su vejez. Este video es un viaje íntimo al presente de un mito que sigue sorprendiendo sin cantar una sola nota. Cuando un hombre logra mantenerse vivo durante más de medio siglo, en la memoria colectiva, ya no hablamos solo de un artista, hablamos de un fenómeno cultural. Julio Iglesias no fue simplemente un cantante romántico. Fue una presencia constante en la vida emocional de millones de personas en distintos continentes, idiomas y generaciones. Desde Europa hasta América Latina, desde Asia hasta Estados Unidos, su voz se convirtió en banda sonora de amores, despedidas y nostalgias. Hoy con 83 años, su figura ya no se mide por conciertos multitudinarios, sino por el peso de un legado que continúa creciendo incluso en silencio. En la actualidad, la vida de Julio Iglesias está rodeada de una paradoja fascinante. Por un lado, vive alejado de los focos de los horarios agotadores y de la presión constante de la industria musical. Por otro, nunca ha dejado de ser observado, analizado y comentado. Cada aparición pública, cada imagen filtrada, cada rumor sobre su salud o su rutina diaria, despierta titulares y debates. La pregunta que muchos se hacen es simple pero poderosa. ¿Cómo vive realmente Julio Iglesias en la vejez? Para entenderlo primero, hay que desprenderse de la imagen congelada del galán eterno que la prensa inmortalizó durante décadas. El hombre que hoy camina con paso más lento, que cuida cada movimiento y que administra cuidadosamente su energía. No es una versión derrotada de aquel ídolo, sino la consecuencia lógica de una vida llevada al extremo. Julio ha vivido intensamente, ha recorrido el mundo innumerables veces, ha enfrentado aplausos ensordecedores y también silencios dolorosos. La vejez no lo encontró desprevenido, lo encontró consciente. Uno de los aspectos que más sorprende a quienes lo conocen de cerca es su férrea disciplina. Esa misma voluntad que lo ayudó a levantarse después de un accidente automovilístico en su juventud, cuando estuvo al borde de la parálisis, sigue marcando su día a día. A los 83 años, Julio no se permite caer en la inercia. Sus mañanas comienzan temprano con chequeos físicos, estiramientos y ejercicios de respiración. No busca desafiar a su cuerpo, busca escucharlo. Cada rutina está pensada para mantener la movilidad, la lucidez y sobre todo la independencia. Si este contenido te está resultando interesante, te agradezco por verlo y te invito a suscribirte al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir creando historias como esta. La alimentación también se ha convertido en un pilar fundamental de su vida actual. Los excesos que alguna vez formaron parte del glamour de las giras han quedado atrás. Hoy Julio cuida cada detalle de su dieta con la precisión de alguien que entiende que el cuerpo es su último escenario. Evita grasas innecesarias, reduce azúcares, prioriza alimentos frescos y mantiene una hidratación constante. No se trata de vanidad, se trata de supervivencia y calidad de vida. Pero la disciplina de Julio Iglesias no se limita al plano físico. Su mente sigue siendo un territorio activo, inquieto y reflexivo. Dedica largas horas a la lectura, a la música y a la introspección. Aunque ya no canta en público de forma regular, nunca ha dejado de considerarse cantante. Practica ejercicios vocales, tararea melodías al piano y revisita grabaciones antiguas no para vivir del pasado, sino para dialogar con él. Para Julio, la voz no es solo una herramienta artística, es una parte inseparable de su identidad. A diferencia de otros ídolos que se aferran a la nostalgia, Julio ha aprendido a convivir con ella sin quedar atrapado. Recuerda con claridad los años de gloria, los estadios llenos, los viajes interminables y las noches sin descanso, pero también reconoce el costo que todo eso tuvo. La fama le dio reconocimiento y fortuna, pero también le arrebató tiempo, intimidad y presencia familiar. En la vejez, esas ausencias pesan más que cualquier aplauso. Hoy la familia ocupa un lugar central en su universo. Su relación con su esposa Miranda Reinsburger se ha convertido en un pilar de estabilidad y apoyo. Ella no solo lo acompaña emocionalmente, también cumple un rol clave en la organización de su vida diaria.
y en el seguimiento de sus cuidados médicos. Junto a sus hijos, Julio ha encontrado una forma de reconstruir vínculos, de estar presente y de asumir errores pasados sin excusas. La vejez también le ha traído una relación distinta con el silencio. Después de haber sido escuchado por millones durante décadas, ahora aprende a escuchar. Pasa tardes enteras leyendo, revisando cartas antiguas o simplemente observando el mar. En esos momentos, lejos del ruido, emerge el hombre detrás del mito. Un hombre consciente de sus fragilidades, de sus límites físicos y de la cercanía inevitable del final, pero también agradecido por haber vivido como pocos. Julio Iglesias, a los 83 años, no es un recuerdo del pasado, es una figura viva que sigue generando preguntas, emociones y reflexiones. Su presente es una mezcla de lujo y sencillez, de disciplina y nostalgia, de orgullo y arrepentimiento. En este equilibrio delicado, se construye la última etapa de una vida extraordinaria, una etapa que merece ser contada sin idealizaciones, pero también sin crueldad. Aquí no termina la historia, apenas comienza. Porque para entender realmente cómo vive Julio Iglesias hoy es necesario adentrarse en sus refugios, en sus espacios de paz y en los escenarios privados donde enfrenta el paso del tiempo lejos de las cámaras. Para comprender cómo vive realmente Julio Iglesias en la vejez, es imprescindible entrar en los espacios donde hoy transcurre su vida cotidiana. Lejos de los hoteles de lujo y de los camerinos improvisados que marcaron sus giras interminables, ahora su mundo se reduce a unos pocos refugios cuidadosamente elegidos. No son simples propiedades, son territorios de control, silencio y protección. Lugares donde el mito puede descansar y el hombre puede respirar. Uno de esos refugios se encuentra en Indian Creek, una isla privada, situada frente a Miami, conocida internacionalmente como uno de los enclaves residenciales más exclusivos del planeta. Allí la privacidad no es un lujo, es una norma absoluta. El acceso está estrictamente controlado, la seguridad es permanente y el entorno está diseñado para mantener al mundo exterior a distancia. Para Julio Iglesias, este lugar representa algo más que una mansión frente al mar. Representa la posibilidad de vivir sin ser observado a cada paso. En Indian Creek, sus días transcurren lejos del bullicio mediático. Las vistas al océano, el sonido constante del agua y la sensación de aislamiento le permiten mantener una rutina estable. Aquí no hay multitudes. No hay entrevistas espontáneas, ni cámaras ocultas. Hay silencio, orden y una sensación de control que Julio valora profundamente a esta etapa de su vida. Después de décadas en las que cada movimiento era noticia, poder salir a caminar sin ser reconocido se convierte en una forma de libertad. Sin embargo, si Indian Creek simboliza la protección, Punta Cana representa la conexión emocional con la tierra y con el pasado. La relación de Julio Iglesias con la República Dominicana no es reciente ni superficial. Fue uno de los primeros en identificar el potencial de esa región, cuando todavía no era el destino turístico global que es hoy. No solo adquirió terrenos, también participó activamente en su desarrollo. En cierto modo, Punta Cana es uno de sus proyectos de vida más personales. Su residencia allí no es una simple casa de vacaciones. Es un complejo amplio rodeado de naturaleza con acceso directo al mar, jardines extensos y espacios pensados para el descanso prolongado. A diferencia del ambiente controlado de Miami, aquí, la vida fluye con otro ritmo. El clima cálido, la brisa marina y la amplitud del entorno ofrecen un alivio físico evidente. Para un cuerpo marcado por los años, caminar por la arena o nadar en aguas tranquilas se convierte en una terapia silenciosa. Julio pasa largas temporadas en Punta Cana, especialmente cuando busca desconectarse por completo. Allí reduce al mínimo las visitas externas, limita el contacto con la prensa y se rodea únicamente de su círculo más cercano. Es en este entorno donde su rutina se vuelve más introspectiva. Las mañanas suelen comenzar con caminatas frente al mar, seguidas de momentos de lectura o música. No hay prisa, no hay horarios impuestos por terceros. El tiempo vuelve a pertenecerle. Estas residencias no son símbolos de ostentación en su vejez, sino extensiones de una necesidad profunda de estabilidad. Julio se mueve entre ellas según la estación del año, su estado físico y las dinámicas familiares.
No improvisa. Cada traslado está pensado para proteger su salud, su tranquilidad y su privacidad. A los 83 años, el lujo ya no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad de elegir cuándo estar solo y cuándo compartir. El contraste entre estos espacios también refleja las dos caras de su vida actual. En Miami, la vigilancia constante y la estructura ordenada. En Punta Cana, la naturaleza abierta y el ritmo pausado. Entre ambos lugares, Julio ha construido un equilibrio que le permite mantenerse activo sin exponerse. Es una estrategia de supervivencia emocional y física, aprendida después de décadas viviendo bajo una presión constante. Lejos de los escenarios, estas casas se han convertido en sus verdaderos templos. Allí enfrenta el paso del tiempo sin disfraces, sin personajes y sin necesidad de demostrar nada, rodeado de mar silencio y recuerdos. Julio Iglesias ha redefinido lo que significa vivir bien en la vejez. No se trata de huir del mundo, sino de habitarlo bajo sus propias reglas. Pero estos refugios no cuentan toda la historia, porque detrás de los muros, los jardines y las vistas paradisíacas, existe una batalla diaria mucho más íntima, la del cuerpo que envejece, la de la salud que exige atención constante, y la de una disciplina férrea que sostiene todo este equilibrio. Detrás del silencio de sus residencias y del lujo discreto que lo rodea, existe una lucha constante que define la vida diaria de Julio Iglesias a los 83 años. No es una batalla pública ni espectacular. Es una guerra silenciosa contra el desgaste del cuerpo. El tiempo no distingue mitos de personas comunes, y Julio lo sabe mejor que nadie. Por eso su relación con la salud no es pasiva ni resignada, es activa, vigilante y profundamente disciplinada. Cada jornada comienza con una evaluación honesta de su estado físico. No hay espacio para la improvisación. Dolores en las rodillas, rigidez en la espalda, cansancio acumulado. Todo es observado y gestionado. Julio ha aprendido a escuchar a su cuerpo con una atención casi obsesiva. No busca forzarlo, pero tampoco le permite rendirse. Sabe que la inactividad acelera la decadencia y que el movimiento, aunque limitado, es la clave para mantener la autonomía. El ejercicio en su vejez ya no tiene nada que ver con la juventud atlética que alguna vez conoció. Ahora se trata de estiramientos suaves, ejercicios de respiración, caminatas controladas y, cuando las condiciones lo permiten, natación. El agua se ha convertido en una aliada silenciosa. Reduce el impacto sobre las articulaciones y le permite moverse con una libertad que en tierra firme ya no siempre tiene. Cada sesión es medida, cada esfuerzo calculado. La disciplina que hoy aplica no nació con la edad. Tiene raíces profundas en su historia personal. Julio nunca olvida que un accidente automovilístico en su juventud lo dejó al borde de la parálisis. Pasó años postrado, convencido de que no volvería a caminar. Aquella experiencia marcó su carácter para siempre. La música fue su salvación, pero también lo fue la voluntad. Esa misma fuerza mental es la que hoy utiliza para enfrentar la vejez sin caer en la autocompasión. La alimentación ocupa un lugar central en esta estrategia de supervivencia. Julio cuida su dieta con una precisión casi quirúrgica. Ha eliminado los excesos que durante décadas fueron parte del ritual social de la fama. El vino, el champán y las cenas interminables quedaron atrás. Hoy prioriza proteínas, verduras frescas, porciones moderadas y una hidratación constante. No come por placer inmediato, come para sostener su cuerpo en funcionamiento. Este cambio no responde a una moda ni a una obsesión estética. Responde al miedo muy real de perder la lucidez y la movilidad. Julio es plenamente consciente de que el cuerpo puede fallar en cualquier momento. Por eso, cada decisión cotidiana está orientada a ganar tiempo. Tiempo para caminar, para leer, para conversar, para pensar. En su vejez, el tiempo se ha convertido en el bien más valioso. La voz, aunque ya no se proyecta como en sus años dorados, sigue siendo una preocupación constante. Julio no canta para el público, pero sigue entrenando su voz, porque considera que es parte esencial de quién es. Realiza ejercicios vocales. Tararea melodías. Se acompaña al piano en la intimidad. No lo hace con la intención de regresar a los escenarios, lo hace para no perder el vínculo con su identidad más profunda.
A nivel médico, los controles son frecuentes y estrictos. Especialistas, revisiones periódicas y seguimiento constante forman parte de su rutina. Julio no habla abiertamente de diagnósticos ni dolencias específicas. Prefiere mantener una ambigüedad calculada. En parte por privacidad, en parte porque entiende que el misterio siempre ha sido un componente de su figura pública. Sin embargo, quienes lo rodean saben que su salud es vigilada con atención permanente. La mente, a diferencia del cuerpo, se mantiene sorprendentemente activa. Su memoria sigue siendo uno de sus mayores orgullos. Recuerda fechas, lugares, nombres y detalles de conciertos ocurridos hace décadas. Esa lucidez es lo que más protege. Para mantenerla, lee a diario, reflexiona y evita el aislamiento mental. La lectura de biografías, filosofía y novelas clásicas le permite dialogar con otras vidas y otros finales. Julio Iglesias enfrenta la vejez como un estratega. No niega el deterioro, pero tampoco se entrega a él. Cada hábito, cada rutina y cada renuncia forman parte de un plan silencioso para conservar la dignidad y el control. El cuerpo envejece, pero la voluntad sigue firme. Y en esa tensión constante se define su día a día. Sin embargo, ninguna disciplina física o mental puede blindar completamente a una persona de los conflictos emocionales. Porque más allá del cuerpo existe otro terreno aún más complejo. El de las relaciones, los vínculos y las heridas que deja una vida marcada por la fama. Si el cuerpo representa una batalla diaria y silenciosa, el terreno emocional es para Julio Iglesias el campo más complejo de todos. La vejez no solo trae consigo limitaciones físicas, también obliga a revisar el pasado con una lucidez que en la juventud rara vez existe. En ese repaso inevitable, la familia ocupa un lugar central lleno de afectos, pero también de ausencias y cuentas pendientes. Durante los años de mayor esplendor, Julio fue un hombre permanentemente en tránsito. Aeropuertos, hoteles, escenarios y compromisos se encadenaban sin pausa. Aquella vida le dio fama global, pero le robó presencia en el hogar. Hoy, a los 83 años, esa distancia se siente con más fuerza que cualquier dolor en las rodillas o la espalda. La vejez tiene y esa crueldad obliga a mirar atrás cuando ya no se puede volver. En su vida actual, la figura de su esposa Miranda Reinsburger es fundamental. Mucho más que una compañera sentimental, Miranda se ha convertido en el eje que sostiene su cotidianidad. Es ella quien organiza la vida doméstica, quien vigila que se cumplan las recomendaciones médicas y quien actúa como un escudo frente al estrés innecesario. La relación entre ambos se ha consolidado con el tiempo, lejos de la pasión desbordada y más cerca de la complicidad silenciosa. La diferencia de edad entre ellos, tantas veces comentada por la prensa, ha perdido relevancia en la intimidad. En la vejez lo que importa no es el número de años, sino la capacidad de cuidar y ser cuidado. Miranda representa estabilidad, orden y presencia. En un mundo que durante décadas giró en torno a Julio, ahora es él quien se apoya en ella para mantener el equilibrio. Con sus hijos más pequeños, nacidos de este matrimonio, Julio ha intentado ejercer un rol distinto al que tuvo en el pasado. Disfruta verlos crecer, estudiar y construir sus propias identidades. Se esfuerza por estar presente, por escuchar y por compartir momentos cotidianos que antes le eran ajenos. Para él esta etapa representa una segunda oportunidad, una forma de corregir errores, que ya no puede borrar pero sí compensar. La relación con sus hijos mayores es más compleja y está marcada por la historia. Ellos crecieron bajo la sombra de un padre omnipresente en los medios, pero muchas veces ausente en casa. La distancia emocional de aquellos años dejó cicatrices. Aunque el tiempo ha suavizado los conflictos más visibles, algunas heridas no desaparecen del todo. Julio es consciente de ello y lo asume con una mezcla de culpa y resignación. En particular, la relación con Enrique Iglesias ha sido objeto de especulación durante décadas. Hubo tensiones, diferencias y caminos artísticos separados. Sin embargo, en la vejez, la confrontación ha dado paso al respeto. No existe una cercanía constante, pero sí un reconocimiento mutuo. Julio ha expresado en distintas ocasiones su orgullo por el éxito de su hijo. A esta altura de la vida, la competencia ya no tiene sentido. La familia en su conjunto se ha convertido en un refugio frente a uno de los fantasmas más persistentes de la vejez, la soledad.
Después de haber estado rodeado de multitudes durante medio siglo, el silencio puede resultar abrumador. Aunque su entorno cercano lo acompaña, hay momentos en los que la ausencia del ruido de la adrenalina y de la validación externa se siente como un vacío difícil de llenar. Julio ha aprendido a convivir con ese silencio. No siempre lo logra, pero lo intenta. Mantiene contacto con viejos amigos, recibe llamadas de personas con las que compartió escenarios, negocios y momentos irrepetibles. Aún así, es consciente de que muchos de los rostros que marcaron su juventud ya no están. Algunos murieron, otros se alejaron, y otros simplemente se desvanecieron con el paso del tiempo. La fama que durante años le dio compañía constante hoy muestra su otra cara, rodeado de lujos y comodidades. Julio Iglesias enfrenta una soledad distinta, una soledad que no se mide en ausencia de personas, sino en ausencia de intensidad. La vida pública fue tan absorbente que al desaparecer deja un eco difícil de silenciar. En este punto de su vida, Julio no busca reparar el pasado de manera grandilocuente. Sabe que hay errores irreversibles. Lo que intenta es algo más sencillo y al mismo tiempo más difícil: estar. Estar presente, estar disponible, estar consciente. La vejez le ha enseñado que la verdadera cercanía no se construye con gestos espectaculares, sino con tiempo compartido. Pero incluso con la familia cerca, hay preguntas que no desaparecen. Preguntas sobre el sentido de la fama, sobre el precio pagado y sobre el miedo más íntimo de todos, el de ser olvidado. Ese temor silencioso pero persistente marca el siguiente capítulo de su vida actual. Con el cuerpo limitado y las relaciones revisadas bajo la luz del tiempo, Julio Iglesias enfrenta en la vejez a su adversario más persistente. No es una enfermedad concreta ni un conflicto familiar, es una sensación que se filtra en silencio. El miedo a desaparecer. No a morir, sino a ser olvidado. Para alguien que fue escuchado por millones durante medio siglo, la idea de que su nombre deje de pronunciarse resulta más inquietante que cualquier diagnóstico médico. Durante décadas, la fama fue una presencia constante. Aplausos, entrevistas, portadas, y multitudes crearon una ilusión de compañía permanente. Pero la vejez desmonta esa ilusión con brutal honestidad. Cuando el ruido se apaga, queda el individuo frente a sí mismo. En ese silencio, Julio ha tenido que redefinir su relación con la notoriedad. Ya no necesita demostrar nada, pero tampoco es indiferente al recuerdo que dejará. La nostalgia aparece con frecuencia. No como un refugio romántico, sino como una visita inevitable. Recuerda los estadios repletos en América Latina, las giras interminables por Japón, las noches en Las Vegas, donde la energía parecía inagotable. Hoy el contraste con las tardes tranquilas, una lámpara encendida y un disco girando de fondo, puede resultar demoledor. Es el precio de haber vivido una vida pública extrema. Julio combate esa sensación manteniendo vínculos con el pasado. Conversa con antiguos colegas empresarios y periodistas con los que compartió momentos decisivos. Sin embargo, es plenamente consciente de que muchos de los rostros que marcaron su historia ya no existen. La industria musical es implacable con el tiempo. Los ídolos son reemplazados. Las modas cambian y la memoria colectiva es frágil. La soledad que experimenta no es simple ausencia de compañía, es ausencia de intensidad. Durante años cada día traía una descarga emocional fuerte. Aplausos, presión, expectativas. En la vejez, esa intensidad desaparece y el vacío que deja puede ser difícil de llenar. Julio ha reconocido en privado que hubo épocas en las que confundió esa adrenalina con felicidad. Hoy entiende que no eran lo mismo. El paso del tiempo también lo ha obligado a revisar su imagen pública. Durante años fue presentado como el seductor incansable, el símbolo del éxito masculino. Esa narrativa lo persiguió y en muchos momentos lo agotó. A los 83 años ya no siente la necesidad de sostener ese personaje. Mira hacia atrás con honestidad y admite que muchas relaciones fueron intentos de llenar vacíos emocionales creados por la propia fama. La vejez le ha dado una lucidez incómoda. Ha comprendido que la celebridad, lejos de acercarlo a las personas, muchas veces lo aisló. Rodeado de multitudes, pero emocionalmente solo. Esa comprensión llega tarde, pero llega con fuerza.
y con ella una aceptación serena de que no todo puede ser corregido. En este proceso, la lectura y la reflexión se han convertido en herramientas clave. Julio busca comprender cómo otros hombres enfrentaron el final de sus vidas, no para imitarlos, sino para encontrar sentido. Le interesa la idea de que el valor de una existencia no se mide solo por los logros visibles, sino por la capacidad de asumir errores y reconciliarse con ellos. El miedo a ser olvidado no desaparece, pero se transforma. Ya no busca la eternidad en titulares, ni en récords de ventas. Busca permanecer en la memoria íntima, en las canciones que alguien escucha en un momento clave de su vida, en los recuerdos familiares, en una melodía que suena en una boda o en una despedida. Para Julio esa es la verdadera inmortalidad. Aún así, la pregunta persiste. ¿Cómo será recordado cuando ya no esté? ¿Como un mito, como un pionero? ¿O simplemente como un hombre que vivió intensamente? Esa incertidumbre lo acompaña en silencio. No la verbaliza con frecuencia, pero guía muchas de sus decisiones actuales. Desde aceptar entrevistas puntuales hasta cuidar cada aparición pública con meticulosa precisión. Porque Julio Iglesias entiende algo fundamental. La última imagen suele ser la más poderosa. Y aunque ya no cante en escenarios, sigue siendo consciente de que cada gesto, cada palabra y cada silencio construyen su despedida del mundo. Ese temor íntimo es el que lo impulsa a pensar en el legado. No solo el musical, sino el humano. Y en esa reflexión profunda se abre el último tramo de su historia actual. El momento en el que Julio enfrenta la idea de la muerte, la herencia y la huella que dejará. Cuando una persona llega a los 83 años, la idea de la muerte deja de ser una abstracción lejana y se convierte en una presencia cotidiana. Julio Iglesias no huye de esa realidad. La enfrenta con una mezcla de serenidad y reflexión profunda. No habla de la muerte con dramatismo, pero tampoco la ignora. Para alguien que ha vivido intensamente, la pregunta ya no es cuánto tiempo queda, sino qué sentido tiene lo que se deja atrás. En la intimidad, Julio ha confesado que la muerte no es lo que más le inquieta. Lo que realmente le preocupa es el recuerdo. ¿Cómo será evocado cuando ya no esté? No como mito ni como ídolo, sino como ser humano. Esa pregunta atraviesa sus pensamientos con más frecuencia de la que admite públicamente. La fama al final no garantiza una memoria justa ni completa. Su legado material está cuidadosamente planificado. Propiedades, inversiones y participaciones empresariales fueron organizadas para asegurar la estabilidad de su familia. Durante décadas supo invertir con inteligencia, especialmente en bienes raíces y proyectos turísticos. A diferencia de otros artistas que terminaron arruinados, Julio ha construido una vejez sin sobresaltos financieros. Pero él mismo reconoce que el dinero no es la herencia más compleja. La abundancia emocional es el verdadero desafío. 8 hijos nacidos en etapas muy distintas de su vida representan capítulos separados por el tiempo, la fama y las circunstancias. Los mayores crecieron con un padre ausente absorbido por una carrera global. Los más jóvenes han conocido a un Julio distinto, más tranquilo, más disponible y más consciente. Unir esos dos mundos es una tarea silenciosa que hoy ocupa buena parte de su energía. En sus últimos años, Julio ha intentado tender puentes, no con grandes gestos, sino con presencia. Conversaciones, encuentros discretos, intentos de acercamiento que no buscan borrar el pasado, sino aceptarlo. Sabe que el tiempo perdido no se recupera, pero también entiende que la honestidad puede aliviar algunas cargas. Para él, llegar al final con la conciencia tranquila se ha convertido en una prioridad. En el plano artístico, su legado es indiscutible. Fue el cantante latino más vendido de la historia, el pionero que llevó la música en español a mercados donde antes era impensable. Abrió puertas en Estados Unidos, Asia y Europa cuando nadie creía posible ese camino. Su voz, criticada por algunos por no ser perfecta, conquistó precisamente por su vulnerabilidad. Cantaba como un hombre real con emociones reconocibles. Sus canciones siguen vivas en bodas, despedidas, celebraciones y momentos íntimos de millones de personas. A pesar de estar retirado de los grandes escenarios, Julio mantiene una conexión constante con su público. Cartas, mensajes y recuerdos llegan desde países donde nunca cantó en persona. Esa continuidad intergeneracional le confirma que su música ha trascendido al hombre.
Sin embargo, incluso con ese reconocimiento, Julio no se considera inmortal. Es consciente de que ninguna figura permanece para siempre en la memoria colectiva. Lo acepta con una humildad que contrasta con la imagen del mito. Si logro quedarme en el corazón de algunos, ya será suficiente, ha dicho en más de una ocasión. Esa frase resume su reconciliación con el tiempo. En la vejez, Julio Iglesias ha aprendido a detenerse, a mirar un atardecer en Punta Cana sin sentir que debería estar en otro lugar, a compartir una cena tranquila con Miranda sin pensar en compromisos futuros, a escuchar a sus hijos reír y entender que esa es la música más valiosa que le queda. Ese aprendizaje tardío pero profundo es quizás su mayor victoria.